Bueno, continuando con nuestro libro de la colección de National Geographic de los grandes científicos, estamos con el principio de incertidumbre de Heisenberg. ¿Existe el mundo cuando no lo miras? Vamos a continuar y vamos a iniciar lo que es el capítulo 2, que se llama la radiación emitida o absorbida por los átomos. Proporciona información sobre su estructura y propiedades. Ya en su etapa de formación universitaria, Heisenberg supo ver que los modelos atómicos existentes eran una extraña mezcla, no siempre justificada ni exenta de contradicciones de ideas clásicas e hipótesis cuánticas. Bueno, a los pocos días del armisticio se celebró en Berlín una reunión de la Academia Prusiana de Ciencias. Por su edad y prestigio, Max Planck se había convertido en el portavoz natural de la ciencia alemana. En su intervención dijo: hay una cosa que ningún enemigo, ni exterior ni interior, ha podido quitarnos aún: la posición que la ciencia alemana ocupa en el mundo. En su opinión, la ciencia era un exponente de la cultura alemana y debía utilizarse como medio de recuperar la dignidad nacional. Pero la situación económica lo hacía muy difícil. Planck fue uno de los promotores de la Sociedad de Emergencia para la Ciencia Alemana, una sociedad gestionada por los propios científicos que obtenía dinero de los gobiernos central y regionales, pero sobre todo de donaciones privadas, tanto alemanas como extranjeras, con el que se financiaban becas y proyectos de investigación. En medio de este panorama, Heisenberg descubrió la física atómica y la teoría cuántica, con todas sus dificultades y contradicciones conceptuales. Entre las matemáticas y la física, Heisenberg ingresó en octubre de 1920 en la Universidad de Múnich, donde había una creciente politización hacia la extrema derecha, al igual que sucedía en los medios estudiantiles alemanes en general. Su intención era dedicarse a las matemáticas y seguir una carrera análoga a la de su padre, es decir, cursar los estudios regulares, obtener el doctorado, dar clases en un gimnasio, realizar mientras tanto la investigación adecuada para obtener la habilitación y finalmente conseguir una cátedra en una universidad. Los estudios de ciencias se efectuaban en la Facultad de Filosofía y para obtener el doctorado se requería haber completado 6 semestres, que en realidad duraban unos 4 meses, e integrarse en el seminario de algún profesor. Los estudiantes aceptaban en estos seminarios, recibían clases sobre temas especializados, se iniciaban en la investigación, preparaban artículos para ser publicados en revistas de la especialidad. Si todo iba bien, obtenían el doctorado. Normalmente estos estudiantes estaban ya en los últimos semestres, pero en palabras de Heisenberg, yo era muy poco modesto y pensé que en el primer semestre yo podía ir al seminario de algunos de los profesores.
Al haber estudiado por su cuenta temas avanzados como cálculo diferencial integral o teoría de números, pensaba que sabía muchas matemáticas, pero como reconoció años más tarde, sus conocimientos eran bastante irregulares. Tenía muchas lagunas e ignoraba bastantes cosas que podrían ser calificadas de elementales. Su padre contactó con el matemático Ferdinand von Lindermar, famoso sobre todo por haber demostrado que el número pi, 3.1415, etc., es trascendente, es decir, que no es raíz de ningún polinomio con coeficientes enteros. Con esto demostró que no se puede construir con regla y compás un cuadrado cuya área sea igual a la de un círculo dado, la famosa cuadratura del círculo. Lindemann aceptó a regañadientes la petición de su compañero, porque en realidad tenía pocas ganas de aceptar en su seminario a un estudiante primerizo. La oportunidad de deshacerse del joven importuno surgió enseguida, al preguntarle por los libros de matemáticas que había leído recientemente. Heisenberg le mencionó Espacio, Tiempo, Materia de Hermann Weyl. Este libro, escrito por un especialista de matemáticas aplicadas, era excelente para un físico, pero no para alguien interesado en las matemáticas puras. Lindemann le dijo que con ese tipo de lectura ya estaba perdido para las matemáticas y dio por acabada la entrevista. Bueno, vamos a ver ahora aquí quién es Arnold Sommerfeld. Sommerfeld, 1868-1951, era matemático de formación. Su tesis doctoral fue dirigida en 1891 por Ferdinand von Lindemann. Trabajó con Felix Klein en Göttingen, donde obtuvo su habilitación en 1895. Tras pasar por la Universidad de Aquisgrán en 1906, llegó a Múnich como catedrático de física teórica. Este es Arnold Sommerfeld. Ok. Llegó a Múnich como catedrático de física teórica. Su investigación evolucionó de las matemáticas puras a las aplicadas, en particular a la hidrodinámica, pero más tarde se interesó por la espectroscopía y la teoría atómica, temas en los que su Instituto de Física Teórica se convirtió en un referente. En el año de 1919 publicó el libro Estructura atómica y líneas espectrales, de estudio obligatorio durante muchos años para cualquier científico interesado en el tema, pero para muchos de sus coetáneos su cualidad fundamental fue ser un auténtico maestro. Einstein le escribió una carta: lo que admiro de usted es que ha formado a muchos jóvenes científicos de talento. Usted debe de tener un don para activar y enriquecer los intelectos de su audiencia. Heisenberg hablaba de su habilidad para incitar a sus estudiantes a abordar problemas nuevos. La lista de sus estudiantes de doctorado contiene nombres que se hicieron famosos por sus contribuciones en distintos campos de la física teórica, como Debye, Pauli, Heisenberg, Ewalds, Bethe, Gettier, Pelleris, Fembers o
Brillouin. Bueno, seguimos con Heisenberg. Desconcertado, Heisenberg pensó que la física teórica sería una alternativa cercana a las matemáticas. Su padre tenía sus dudas, pues no era una especialidad de prestigio y además no le resultaría fácil dar clases en un gimnasio. No obstante, hizo valer sus relaciones y le consiguió una entrevista con el profesor de física teórica Arnold Sommerfeld, al que ya vimos ahorita algo de su biografía. Este ya estaba acostumbrado a niños prodigios, pues 2 años antes había aceptado al austriaco Wolfgang Pauli, otro estudiante primerizo. Además, le pareció muy bien que Heisenberg hubiera estudiado el libro de Weil. Quedó satisfecho de la entrevista y le aceptó provisionalmente a la espera de evaluarle con más detalle en su seminario. A lo que Heisenberg, en referencia a su primera intervención en el seminario de Sommerfeld, Conversaciones con el historiador T.S. Kurz, 1963, dijo: solo recuerdo que di una charla muy mala, porque después Sommerfeld me dijo: tal vez usted se haya entendido a sí mismo, pero con seguridad no se lo ha explicado a los demás. La física de Múnich estaba a cargo de Sommerfeld y de Wilhelm Wien. Este último llegó en 1920 como nuevo profesor de física experimental tras la jubilación de Röntgen, el descubridor del rayos X. Heisenberg tenía que completar el número de créditos requeridos por la universidad y, entre otras materias, tenía que seguir cursos de física teórica, física experimental, astronomía, química, física, teoría de funciones o geometría diferencial. Los cursos de Sommerfeld cubrían la física teórica en 6 semestres, mecánica del sólido deformable, electrodinámica, óptica, termodinámica y mecánica estadística, y ecuaciones diferenciales, en derivadas parciales en física, en este orden. Si un estudiante empezaba sus estudios con el ciclo ya iniciado, tardaba más en acabarlo. Se dedicaba a las otras materias en los primeros semestres y procuraba estudiar por su cuenta lo que necesitaba para seguir a Sommerfeld. Heisenberg tuvo suerte en llegar al principio del ciclo y completarlo en los 6 semestres. Además de estos cursos, Heisenberg tenía que seguir los cursos especializados en el seminario de Sommerfeld y hacer los trabajos que éste le asignaba. El Instituto de Física Teórica. En las universidades alemanas, desde la reforma impulsada por Wilhelm von Humboldt, la enseñanza era indisociable de la investigación. Cada catedrático tenía su instituto de investigación, que contaba con instalaciones, equipamiento, presupuesto, personal técnico y ayudantes de docencia e investigación. Todo ello dependía de la especialidad y del prestigio atribuido al profesor. Sommerfeld dedicaba mucho tiempo a los estudiantes de su seminario. Estos se instalaban en una gran sala del instituto para estudiar, leer, trabajar en los temas asignados y para debatir entre ellos y con el maestro. Su estrategia era que sus doctorados se implicaran desde el primer momento en la investigación. De ese modo, trataba de motivarles y a la vez evaluaba sus
capacidades. Por ejemplo, podía iniciar un debate general en la sala común a partir de un artículo científico reciente o de la carta de algún colega. A los principiantes les pedía que verificaran cálculos que él había hecho o que le corrigieran las pruebas de algún artículo. A los más avanzados les pasaban manuscritos suyos para que los revisaran, nuevos datos experimentales para que los analizaran, les planteaba algún problema o les proponía algún tema de investigación. A todos ellos, sin excepción, tenían que exponer periódicamente sus resultados ante los demás y contestar a las preguntas y objeciones que se les plantearan. Sommerfeld tenía una habilidad especial para incitar a sus estudiantes a que abordaran problemas nuevos. Cuando Heisenberg se incorporó al instituto, Wolfgang Pauli empezaba su quinto semestre y actuaba como segundo ayudante de Sommerfeld. Era un físico muy precoz. Cuando llegó desde Viena a Múnich, ya había escrito un artículo sobre relatividad general y antes de acabar sus estudios escribió una introducción a la relatividad que todavía hoy es una buena manera de iniciarse en el tema. Heisenberg y Pauli coincidieron en el seminario de Sommerfeld solo durante 2 semestres, pero fueron suficientes para fraguar una buena y duradera amistad, a pesar de tener caracteres muy diferentes. Heisenberg siempre apreció las críticas de Pauli, a pesar de su agresividad y mordacidad. ¿Cuántas veces le habré oído decirme, eso es una tontería? El sistema de Sommerfeld posibilitaba que sus estudiantes destacados pudieran obtener el doctorado prácticamente a la vez que acababan sus estudios, como efectivamente hicieron Pauli y Heisenberg. Pero esta rapidez podía implicar grandes lagunas en su formación, pues Sommerfeld daba por sentado que sus estudiantes se preocuparían de estudiar los demás temas de la física que él no enseñaba. En esto difería de su colega Wien, quien requería a sus estudiantes una formación sólida antes de llevarles poco a poco a un trabajo de investigación avanzada. Ya hemos visto que Heisenberg tenía más lagunas en matemáticas de las que creía, y veremos que sus carencias en física casi le costaron el doctorado. Cuando Heisenberg se incorporó al seminario de Sommerfeld, este llevaba varios años interesado en el estudio de los espectros atómicos y la construcción de modelos atómicos. Vamos ahora a resumir la situación con la que se encontró Heisenberg antes de referirnos a sus propias investigaciones. El modelo de Bohr. El danés Niels Bohr se interesó en 1912 por las consecuencias del descubrimiento del núcleo atómico. Ya hemos mencionado que un modelo planetario del átomo en el que los electrones de carga eléctrica negativa giran en torno al núcleo central, masivo, de carga positiva, es incompatible con las leyes clásicas de la electrodinámica. La estabilidad de los átomos no podía reconciliarse con las teorías clásicas de la mecánica y la electrodinámica. Para Bohr era evidente que, cualquiera que sea la modificación de las leyes del movimiento de los electrones, parece necesario introducir
en las leyes en cuestión una cantidad ajena a la electrodinámica clásica, esto es, la constante de Planck. A continuación y de manera esquemática vamos a seguir su razonamiento. Hay que empezar aceptando que el electrón puede estar en órbitas, a las que llamó estacionarias, sin emitir radiación. Bohr supuso que la radiación es emitida cuando un electrón pasa de una órbita de mayor energía a otra de menor energía, o viceversa, si la radiación ha sido absorbida. Si cada órbita estacionaria se identifica mediante un número entero n, escribiremos su energía como E por n. Hay que recordar la hipótesis de Einstein sobre la luz, que hace intervenir la constante de Planck para escribir que la energía de la radiación igual a su frecuencia F multiplicada por la constante de Planck H es igual a la diferencia de energías entre las dos órbitas caracterizadas por los números m y n, es decir, HF es igual a EM menos EN. Cabe recordar que las frecuencias del átomo de hidrógeno se reproducen mediante la relación de Rydberg-Ritz. F es igual a R por 1 sobre m al cuadrado menos 1 sobre n al cuadrado. Al comparar ambas expresiones, se puede adivinar que las energías En serán proporcionales a I sobre n al cuadrado. Eso es lo que supuso Bohr, que además utilizó las ecuaciones clásicas para identificar la constante de proporcionalidad. En los libros de texto actuales se da una formulación distinta, pero equivalente, suponiendo que en las órbitas estacionarias el momento angular del electrón es un múltiplo entero de la constante de Planck H. En cualquier caso, el resultado es que Bohr pudo escribir la constante de Rydberg en términos de la masa del electrón, su carga eléctrica y, naturalmente, la constante de Planck. El valor calculado coincidía dentro de la precisión de las medidas con el valor experimental, así que mediante hipótesis razonables, aunque no justificadas, el modelo de Bohr llevaba a resultados que coincidían con los experimentos. Era un buen punto de partida para entender la estructura de los átomos. El número entero n que aparece en la fórmula de Bohr se llama número cuántico principal. Bueno, pero vamos a ver algo de Niels Bohr. Bohr, ¿quién fue? 1885-1962, fue un físico danés, galardonado con el Premio Nobel de Física en 1922 por sus trabajos sobre la estructura y radiación de los átomos. Sin lugar a dudas, ha sido el físico más influyente en el desarrollo de la mecánica cuántica y de la física atómica. Su instituto de física en Copenhague se convirtió en un centro de atracción para todos los científicos interesados en estos temas. La interpretación actual de la mecánica cuántica se llama interpretación de Copenhague, desde que así se refiriera a ella Heisenberg. Son famosas las discusiones mantenidas sobre dicha interpretación entre Bohr y Einstein, quien era contrario a las consecuencias que de ella se derivan. Niels Bohr hizo también contribuciones importantes al estudio de la estructura y propiedades de los núcleos atómicos. Heisenberg
mantuvo una relación muy estrecha con Bohr, tanto a nivel científico como personal. Dicha relación se deterioró en 1941 tras la visita que Heisenberg hizo a Copenhague cuando Dinamarca estaba ocupada por los alemanes. En 1943, Bohr abandonó clandestinamente Dinamarca y tras una breve estancia en Inglaterra, se incorporó al grupo británico que colaboró en desarrollo de las primeras bombas atómicas en el centro de Los Álamos, en Estados Unidos. Bueno, este es Niels Bohr. La estructura fina. En este punto intervino Sommerfeld, quien en 1916, en plena Guerra Mundial, se planteó la posibilidad de unas condiciones cuánticas más generales para describir el átomo de hidrógeno. Bohr había supuesto órbitas circulares para el electrón, pero la situación más general es un modelo planetario. En un modelo planetario son órbitas elípticas, mientras que una circunferencia se caracteriza por un radio. Una elipse necesita dos distancias, sus semiejes mayor y menor. Por lo tanto, pensó Sommerfeld, para describir el estado del electrón, hacían falta dos números cuánticos. En su razonamiento usó el mismo número cuántico principal n del modelo de Bohr, que toma los valores 1, 2, 3, etc. El otro número cuántico, al que le asignó la letra k, toma valores desde 1 hasta n, pero para seguir la notación actual utilizaremos L igual a k-1, que toma valores desde 0 hasta n-1. ¿Y cómo varía la energía del estado estacionario? Sommerfeld encontró que los estados estacionarios con el mismo valor de n y distintos valores de L tienen la misma energía, tanto si es una órbita circular como si es elíptica. En la jerga física se dice que son estados degenerados en el número cuántico L. Desde el punto de vista práctico, Sommerfeld no había obtenido nada nuevo. Pero aún no había acabado su exposición, porque también consideró los efectos relativistas. Cuando las velocidades típicas de un sistema son una fracción apreciable de la velocidad de la luz y un 1% ya es apreciable, las expresiones de la física clásica dejan de ser válidas. Sommerfeld no resolvió rigurosamente el problema relativista, sino que se limitó a encontrar una expresión aproximada para la energía. Lo interesante es que su resultado era igual a la energía de Bohr más una corrección que depende de los dos números n y l. Es decir, los efectos relativistas rompen la degeneración anterior. La corrección depende del cuadrado de una cantidad alfa igual a e elevado al cuadrado entre hc, que se expresa en términos de la carga eléctrica del electrón E, la velocidad de la luz c y la constante reducida de Planck h barra. Se pronuncia h barra y es igual a la constante h dividida por 2pi.
Esta cantidad alfa se conoce como constante de estructura fina y su valor es aproximadamente 1 entre 137.036. La corrección relativista es muy pequeña, de unas pocas partes en 100.000, por lo que solo se observó al utilizar métodos espectroscópicos más precisos. De ahí el nombre de estructura fina. En resumen, la generalización de Sommerfeld introdujo un segundo número cuántico y permitió explicar efectos nuevos que antes no se sospechaban, lo que generó mayor confianza en este tipo de procedimiento. Se empezaba a entender la complejidad de los espectros, pero a base de prescripciones arbitrarias. Se imponían restricciones a las leyes clásicas sin ningún criterio general que lo justificara. No se entendía por qué un electrón no radiaba en una órbita estacionaria. Se renunció a explicar qué sucedía en una transición o salto cuántico, y había muchas preguntas sin resolver. Por ejemplo, ¿qué sucedía en un átomo con más electrones? Estos podrían situarse todos o parte de ellos en una órbita circular o en órbitas concéntricas, o tal vez en órbitas que se cruzaban. No obstante, la intuición de Bohr permitió dar una primera idea del sistema periódico de los elementos. Todo este conjunto de prescripciones, más o menos razonables, de mayor o menor efectividad, se llamó vieja teoría cuántica. A partir del momento en que surgió la nueva, de momento veamos algunos problemas más que se le planteaban a la vieja teoría. La construcción de nuevas redes de difracción condujo a medidas espectrales cada vez más precisas. Se puede asemejar a cuando alguien va al oculista. En el tablero luminoso cree ver una línea de cuadros cerrados, pero con las lentes correctoras descubre que los cuadrados tienen algún lado abierto. De igual modo, al aumentar la precisión de las observaciones, los espectros atómicos mostraron una estructura más complicada. Al filo de la década de 1920, se vio que algunas líneas de los espectros de los átomos alcalinos, como el sodio o el potasio, en realidad eran dobles. En el caso de los átomos alcalinoterrios, como el magnesio o el calcio, eran incluso triples. Los trabajos del español Miguel Catalán sobre los espectros del magnesio y del cromo mostraron la existencia de multipletes con 4, 6 y hasta 8 líneas. Además, se sabía que al analizar los espectros de los elementos en presencia de un campo electrostático o bien magnético, también se desdoblaban las líneas. Así que, en realidad, Bohr solo había elaborado una primera aproximación al espectro del hidrógeno, pero no hay duda de que fue el primer paso decisivo en la buena dirección. Aquí están los modelos de Bohr, Sommerfeld y la estructura fina. Aquí se recopilan algunas fórmulas relacionadas con el átomo de hidrógeno. La energía de un estado estacionario en el modelo de Bohr se escribe con menos R sobre n al cuadrado, donde n
es el número cuántico principal y R es la constante de Rydberg. Bohr dedujo la expresión R es igual a m por e a la cuarta entre 2h barra al cuadrado, siendo m la masa del electrón, e su carga eléctrica y h barra la constante reducida de Planck. La extensión de Sommerfeld hizo intervenir un segundo número cuántico, al que hemos designado con la letra L, que toma valores de 1 hasta n, con las correcciones relativistas oportunas. Sommerfeld encontró que la energía de un estado estacionario se escribe como menos R sobre n al cuadrado. Se abre un paréntesis rectangular. Ahora, 1 más alfa al cuadrado sobre n al cuadrado. Se abre un paréntesis circular. 1 sobre L más 1 menos 3 sobre 4n. Se cierra los paréntesis circular y rectangular, donde alfa es la constante de estructura fina. El mayor valor de la corrección, que corresponde a los números cuánticos n igual a 1 y L igual a 0, resulta ser 1 más a al cuadrado sobre alfa al cuadrado sobre 4, con valor 1.000013, etc. Es decir, la corrección es más de una parte en 100.000. Bueno, ahora vamos a ver el efecto Zeeman y el modelo del RUM, que es RUMPF. A las pocas semanas de aceptar a Heisenberg en su seminario, Sommerfeld le puso a prueba con un problema que él mismo no había podido resolver. En 1895, el holandés Peter Zeeman, 1865-1943, había observado que en presencia de un campo magnético, algunas líneas espectrales originaban un triplete con dos nuevas líneas a uno y otro lado de la original. Su separación era independiente del átomo considerado y proporcional al campo magnético aplicado. Esto pudo ser explicado mediante la física clásica, pero lo que interesa ahora es la explicación que dio Sommerfeld con su generalización del modelo de Bohr. Un electrón en una órbita cerrada equivale a una corriente eléctrica en una espira, que a su vez origina un campo magnético, o sea que se comporta como una pequeña brújula. Este campo magnético interacciona con el campo magnético externo y la energía de interacción depende del ángulo formado por ambos. Sommerfeld supuso que este ángulo también está sujeto a las reglas cuánticas y solo puede tomar valores discretos, caracterizados por un número cuántico, al que llamó número magnético, y representó con la letra M minúscula. Así que, en presencia de un campo magnético, las energías de los estados estacionarios dependen de los tres números cuánticos n, l y m. Después intentó deducir las frecuencias de transición a partir de las diferencias de energías y compararlas con las líneas espectrales observadas. El método funcionaba bien, pero dejó de hacerlo cuando se observaron
otros desdoblamientos que no solo dependían del campo magnético, sino también de la línea espectral inicial. Por eso se habló de efecto Zeeman anómalo, para distinguirlo del efecto normal que se acaba de describir. El problema que Sommerfeld planteó a Heisenberg era precisamente el efecto Zeeman anómalo. Para el efecto normal, le bastaba con caracterizar cada estado estacionario por tres números cuánticos, n, l, m, basados en consideraciones geométricas de las órbitas. Sommerfeld había empezado a considerar la existencia de un cuarto número cuántico, al que llamó interno, y pretendía expresar los términos espectrales en términos de un cociente de números enteros, de manera que su diferencia reprodujera las observaciones. Después de algunos intentos sin éxito, le endosó el problema a Heisenberg, quien a las pocas semanas de empezar sus estudios afrontó la investigación de un problema real y nada sencillo, muy lejos de los ejercicios académicos usuales. Era un problema de actualidad, para lo que tenía que estudiar lo que se iba sabiendo de la incipiente teoría cuántica. Al mismo tiempo, tenía que adquirir los conocimientos básicos de física necesarios para abordar la investigación propuesta. En el mes de diciembre, Heisenberg logró un esquema que reproducía los datos experimentales. El entusiasmo inicial de Sommerfeld se enfrió cuando supo que había utilizado números cuánticos internos con valores semienteros, es decir, un número impar dividido por 2 como 1 medio, 3 medios, 5 medios, etc. La única cosa cierta de la teoría cuántica, dijo Sommerfeld, es que los números cuánticos son enteros y no mitades. Sin embargo, apreció el excelente acuerdo con las medidas experimentales y en su seminario se inició un largo debate sobre si los números cuánticos semienteros eran o no aceptables. El sarcástico Pauli se burlaba y decía que después de medios números enteros usaría cuartos y luego octavos, etc. Un par de meses después, Sommerfeld recibió una carta de su antiguo ayudante, Alfredo Landé, comunicándole que podía explicar el efecto Zeeman anómalo utilizando números cuánticos semienteros. Sommerfeld le respondió que, en su opinión, todo aquello no estaba aún maduro para ser publicado, y añadió: su nueva representación está en buen acuerdo con lo que ha encontrado uno de mis estudiantes del primer semestre, pero no ha sido publicado. Tanto Heisenberg como Landé habían jugado hábilmente con números. No sabían qué podían significar esos números cuánticos semienteros, ni tenían un modelo que los justificara, pero era algo que funcionaba y permitía encontrar cierto orden en las líneas observadas. Los números cuánticos semienteros hicieron su aparición para quedarse. Están relacionados con una propiedad del electrón a la que se llamó spin, pero durante algún tiempo fueron un nuevo quebradero de cabeza. Heisenberg acabó imaginando un modelo que ahora solo tiene interés histórico.
Daremos, no obstante, una breve idea del mismo, como muestra de la intuición de Heisenberg. Los electrones de valencia en un átomo son aquellos que están menos ligados. Por ejemplo, en los átomos alcalinos hay un solo electrón de valencia. En los alcalinoterrios hay dos, etc. Estos electrones están orbitando en torno al resto del átomo, el núcleo atómico y los demás electrones, a lo que Heisenberg dio el nombre de atorrunf, que significa algo así como tronco de átomos. Un electrón en una órbita posee un momento angular, cuyos valores, según el modelo de Bohr, son múltiplos enteros de la constante de Planck. Heisenberg consideró la energía de interacción entre la espira magnética del electrón de valencia, el momento magnético del tronco y el campo magnético externo, y vio que podía obtener las energías de los estados estacionarios si el electrón de valencia compartía con su tronco su momento angular, y así podía explicar el efecto Zeeman anómalo. Por tanto, el número cuántico semientero resultaba de repartir a partes iguales un momento angular entre un electrón de valencia y el Rumpf. No había justificación alguna para este hecho, algo que Pauli no dejaba de criticar, pero el pragmático Heisenberg le respondía que el éxito justifica los medios. Sommerfeld dio su visto bueno al modelo, pues a pesar de las dificultades conceptuales, fue durante unos años el único modelo disponible para entender los resultados. A finales de 1921, Heisenberg escribió un artículo con esos resultados y lo envió a una revista científica. Sommerfeld se lo contó a Einstein en una carta. Un discípulo mío, Heisenberg, tercer semestre, ha interpretado estas leyes y las del efecto Zeeman anómalo, utilizando un modelo, Zeitschrift für Physik, en prensa. Todo funciona bien, pero su sentido más profundo aún permanece en la oscuridad. Un eufemismo para decir que seguía sin entender el fondo de las cosas. El Festival de Bohr. En junio de 1922, Max Bohr, 1882-1970, organizó en Gotinga un encuentro con Bohr, al que acudió un gran número de físicos alemanes. La reunión fue importante por razones tanto científicas como políticas. Durante varios años, después de la guerra, los científicos de los países perdedores se vieron sometidos a un boicot por parte de los vencedores. Francia y Bélgica fueron especialmente intransigentes en ese boicot. El aislamiento es algo perjudicial para la ciencia y los científicos alemanes solo tenían la posibilidad de acudir a congresos convocados por países que habían permanecido neutrales durante la contienda. La visita de Bohr contribuía, por tanto, a romper ese boicot, y los físicos alemanes
pudieron debatir sobre cuestiones de física atómica y teoría cuántica con la figura más importante del momento. Sommerfeld acudió a Gotinga, acompañado de Heisenberg y de otros estudiantes a su cargo. Este encuentro coincidió con el primer festival Handel Festspiele, una serie de conciertos y actividades en torno a la figura del compositor que se sigue celebrando todos los años en varias ciudades alemanas. Por ello, entre los científicos se le dio el nombre de Festival Bohr. A lo largo de 2 semanas, Bohr presentó de forma sistemática la situación de la física atómica, detalló los problemas planteados y esbozó posibles soluciones. Lo que había que hacer era definir las reglas cuánticas y aplicarlas consistentemente. Por eso, cuando mencionó el modelo Rumpf de Heisenberg, lo hizo sin mucho entusiasmo, pues a pesar de sus logros, la hipótesis no se podía justificar. Bohr presentó en una de las charlas el trabajo que Kramers, un colaborador suyo, había hecho sobre el efecto Stark. Así se llama a la separación de las líneas espectrales en presencia de un campo eléctrico externo. Heisenberg ya había estudiado el trabajo de Kramers e intervino al acabar la charla para expresar varias críticas a ese trabajo, lo que no dejó de causar una gran sorpresa en la audiencia. Un estudiante que aún no había acabado sus estudios se atrevía a criticar a un colaborador del gran maestro, pero las críticas eran pertinentes y al acabar la charla, Bohr propuso a Heisenberg dar un paseo por los alrededores para seguir la discusión. Años después, Heisenberg recordaba que en aquella conversación salieron a relucir enseguida sus temas de discusión preferidos años antes, preguntas filosóficas sobre los átomos, uso de conceptos familiares para describirlos o la naturaleza precisa de un entendimiento consistente en física. El efecto fue grande y duradero, y el encuentro tuvo un papel decisivo en la vida futura de Heisenberg. Este paseo ejerció una enorme influencia sobre mi posterior vida científica, o tal vez más exacto decir que mi evolución científica se inició en ese paseo. Esto lo dijo Heisenberg en su libro Diálogos sobre la física atómica, sobre su primer paseo con Bohr en Gotinga en 1923. Sommerfeld tenía previsto pasar el curso académico 1922-1923 como profesor invitado en la Universidad de Wisconsin, Estados Unidos. Convino con Bonn, que varios estudiantes suyos irían a Gotinga durante un semestre para seguir sus estudios y para trabajar en los temas de investigación que tenían asignados. Heisenberg tenía que empezar su tesis doctoral, para la que Sommerfeld le planteó un problema nada sencillo sobre hidrodinámica, que nada tenía que ver con la física atómica. Primera estancia en Gotinga. La Universidad de Gotinga era famosa sobre todo por su tradición matemática, con profesores como Gauss, Riemann o Klein. Cuando Max Born
fue nombrado profesor de física teórica en 1921. La universidad tenía los institutos de matemáticas, matemáticas aplicadas y mecánica de física experimental, con científicos de enorme prestigio como Hilbert, Courant, Runge, Prandtl, Paul y Frank. Max Bohr sentó las bases de su programa de investigación pocos días después del Festival Bohr y en un breve artículo escribió: tal vez ha pasado el tiempo en que se daba rienda suelta a la imaginación del investigador para idear modelos del átomo y moléculas a voluntad. Ahora estamos más bien en situación de construir modelos con cierta seguridad, aunque todavía no completa, mediante la aplicación de las reglas cuánticas. Max Bohr se puso manos a la obra inmediatamente con su nuevo ayudante Pauli, cuya presencia fue efímera, pues solo estuvo un semestre en Gotinga. El modelo de Bohr solo funciona bien cuando se aplica al caso más simple, con dos partículas, como el átomo de hidrógeno, un núcleo con una carga positiva y un electrón, o el átomo ionizado de helio, un núcleo con dos cargas positivas y un electrón. De manera general, las órbitas se pueden terminar exactamente en el problema de dos cuerpos, pero no a partir de tres o más cuerpos. Además, hay preguntas sin una respuesta satisfactoria. ¿Cómo se explica el sistema periódico de los elementos? ¿Por qué los electrones no ocupan la órbita de menor energía en todos los átomos? En su tesis doctoral, Pauli había abordado un problema que parecía sencillo: la molécula de hidrógeno ionizada, dos núcleos con una carga positiva y un electrón. Pensó que una buena aproximación sería suponer que los dos núcleos permanecerían en posiciones fijas, de manera que en realidad consideró dos sistemas imbricados de dos cuerpos. Todo parecía muy razonable, pero no servía para nada, ya que los resultados finales no se correspondían con las líneas espectrales observables. Born se propuso establecer una nueva teoría cuántica, calculando las órbitas de forma rigurosa, según lo que se sabía de astronomía, y aplicando las reglas cuánticas de manera consistente. Durante el siglo XIX se desarrolló en astronomía la teoría de perturbaciones. Según dicha teoría, para calcular las órbitas planetarias en el sistema solar, se resuelve primero el movimiento de cada uno de los planetas en torno al Sol, ignorando la atracción con los demás, algo razonable, porque en comparación con la del Sol, estas atracciones son mucho más pequeñas. Se considera que perturban las órbitas previamente calculadas, lo que se incorpora al cálculo como una serie de correcciones progresivas. El método es muy fructífero, pues permitió, por ejemplo, predecir la existencia del planeta Neptuno a partir de las pequeñas irregularidades observadas en la órbita de Urano. Bohr confiaba en que, siguiendo estos métodos de la mecánica celeste, podría descartar los elementos superfluos y poner de manifiesto
los necesarios para la nueva teoría. Heisenberg tiene por lo menos tanto talento como Pauli, pero personalmente es más amistoso y agradable. También toca muy bien el piano. En una carta de Bonn a Einstein, escrita en abril de 1923, Heisenberg llegó a Gotinga a finales de octubre de 1922. Es famosa la descripción que Bonn hizo de él. Parecía un simple campesino, de pelo corto y rubio, brillantes ojos claros y una expresión encantadora. En los institutos de la universidad tenían lugar reuniones periódicas en las que visitantes y locales exponían sus trabajos recientes. El ambiente era bastante informal y se podía interrumpir al orador para aplaudirle un buen resultado, para pedirle aclaraciones o para hacerle críticas despiadadas. Heisenberg presentó sus trabajos con Sommerfeld y su modelo Rumpf. Los asistentes ya lo conocían e incluso muchos estaban al tanto de las críticas de Bohr. Sin embargo, Heisenberg hizo una brillante exposición que mereció un aplauso general. En enero de 1923, Bonn escribió a Sommerfeld: estoy muy orgulloso de Heisenberg, es muy apreciado y considerado por todos nosotros. Su talento es increíble. Y añadió que tenía un buen carácter, algo tímido, pero agradable, destacando su disponibilidad y entusiasmo. Heisenberg tardó en apreciar el programa de Bonn. Todos los lunes por la tarde, el grupo de estudiantes avanzados se reunía en casa de Bonn para estudiar mecánica celeste y teoría de perturbaciones. Heisenberg pensaba que se daba más importancia a las matemáticas que a la física, algo alejado de la versión intuitiva de Sommerfeld, que ya había asimilado y apropiado. Pero ya a finales de noviembre podía escribir a su padre: personalmente, Gotinga tiene para mí la gran ventaja de que aprenderé de una vez y correctamente matemáticas y astronomía. Estas sesiones acaban de manera informal y a menudo Bonn e Heisenberg tocaban el piano alternativamente o a cuatro manos. Bonn estaba tan satisfecho con Heisenberg que escribió a Sommerfeld para proponerle que después de su tesis, Heisenberg volviera a Gotinga para preparar ahí su habilitación y convertirse en su colaborador. En febrero de 1923, a Heisenberg se le ocurrió una idea para verificar hasta qué punto se podía aplicar la mecánica clásica. Se trataba de considerar el átomo de helio con uno de sus electrones en una órbita muy excitada, es decir, un núcleo con un electrón cercano y el otro en una órbita muy alejada. Su idea era que podría considerarse como un átomo de hidrógeno muy excitado, cuyo núcleo está perturbado por un electrón próximo. Pero aquello no funcionaba y en uno de sus pocos momentos de pesimismo escribió a su amigo Pauli: todos los modelos actuales del helio son tan malos como lo es la física atómica. En el verano de 1923, Bohr, Pauli, Bonn y Heisenberg estaban dispuestos a aceptar lo inevitable. Los fallos obvios de todos los modelos cuánticos para los átomos y moléculas más sencillos, aparte del átomo de hidrógeno, demostraban claramente, en palabras de Bonn, que no solo se necesitan
nuevas hipótesis en el sentido usual de hipótesis físicas, sino que todo el sistema de conceptos físicos debe ser reconstruido sobre sus bases. Bohr proclamó que ya era hora de buscar una nueva teoría a la que dio el nombre de mecánica cuántica. Bueno, aquí hay unas fotografías. Vamos a ver estas fotografías. Dice la foto Festival Bohr, organizado en Gotinga en junio de 1922. De izquierda a derecha está Carl Wilhelm Ossian, Niels Bohr, James Franks y Oscar Kleins. Sentado está Max Bohr. En la foto de la izquierda está Einstein junto al físico experimental Peter Simon. A la izquierda de la imagen y su amigo Paul Ehrenfest. Hacia 1920, y en la otra foto se encuentra Heisenberg hacia 1924, cuando ya era doctor por la Universidad de Múnich. Bueno, un doctorado por los pelos. En mayo de 1923, Heisenberg volvió a Múnich para acabar sus estudios y preparar su tesis doctoral. Hasta entonces había descuidado los cursos generales de Wien sobre física experimental. En su momento, Pauli había seguido 2 cursos, uno de 4 horas semanales y otro de 8 horas, pero Heisenberg no mostró demasiado entusiasmo por la física experimental y solo siguió el curso más corto. Su mayor interés estaba en el curso de Sommerfeld sobre ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, que era precisamente lo que necesitaba para su trabajo de tesis. A petición de la Compañía de Aguas de Múnich, Sommerfeld había hecho un estudio experimental sobre el movimiento del agua en una canalización. El trabajo de tesis de Heisenberg consistía en hacer un estudio teórico para determinar la transición del régimen laminar al turbulento, que es cuando se forman remolinos. En 1880, el inglés Reynolds había encontrado de manera empírica que esta transición está regida por una combinación de la densidad y la viscosidad del líquido, de su velocidad en la conducción y de las características geométricas de esta. Cuando las condiciones son tales que dicha combinación supera cierto valor, el líquido circula en régimen turbulento. Heisenberg tenía que resolver las ecuaciones fundamentales de la hidrodinámica para determinar el movimiento de fluidos y consiguió verificar los resultados de Reynolds usando varias aproximaciones y simplificaciones ingeniosas. Para obtener el grado de doctor había que superar 2 pruebas. La primera era presentar el trabajo de investigación y responder las preguntas de los examinadores, algo que Heisenberg hizo sin dificultad. Sommerfeld redactó el informe correspondiente y en él insistió más en las cualidades de Heisenberg que en las del propio trabajo, con frases como muestra una vez más su extraordinaria capacidad, un completo dominio del aparato matemático y una audaz visión física, o no habría propuesto un tema de esta dificultad a ninguno otro de mis discípulos.
La segunda prueba consistía en un examen oral llamado riguroso, una especie de reválida sobre los conocimientos generales del candidato. Antes del examen, Quinn le había pedido que hiciera un experimento en su laboratorio, medir la estructura hiperfina en el efecto Zeeman del mercurio utilizando un interferómetro de Fabry-Perot. Como su nombre hace suponer, la estructura hiperfina se refiere a una separación de líneas más estrecha que la fina. Más tarde se mostró que se debe a la interacción magnética de los electrones con el núcleo. Heisenberg hizo un trabajo muy flojo, que no dejó satisfecho a Wien. No entró a fondo en el significado del experimento y, por ejemplo, ni siquiera pensó en fotografiar el espectro para hacer mejor las medidas. El examen tuvo lugar a finales de julio de 1923. Heisenberg obtuvo la máxima nota en física teórica y en matemáticas, la calificación siguiente inferior en astronomía, pero un rotundo suspenso en física experimental. Fue incapaz de responder a las preguntas de Wien. No supo explicar el poder de resolución de su interferómetro Fabry-Perot, ni el de un telescopio o de un microscopio, asuntos que Wien había explicado en su curso y que se suponía que debía conocer después del trabajo experimental previo. Ni siquiera supo explicar el funcionamiento de una batería eléctrica, después de una larga y tensa discusión entre los examinadores, decidieron aprobarle con la nota mínima. Este resultado fue una humillación para el niño prodigio. Esa misma noche, en vez de celebrar su doctorado con Sommerfeld y los demás estudiantes, Heisenberg tomó un tren hacia Gotinga. Estaba ansioso de saber si, a pesar del mal resultado, Max Born seguía aceptándole como su ayudante. Tras escuchar los detalles del examen, Born le dijo que no veía razón para cambiar de planes. Aliviado por esa reacción, Heisenberg se fue de vacaciones a Finlandia con su grupo de exploradores, donde pasó todo el mes de agosto. En octubre de 1923 volvió a Gotinga como ayudante de Bohr y realizó los trabajos de investigación necesarios para obtener su habilitación. Bueno, aquí concluimos lo que es el capítulo 2. Estamos con el libro de El principio de incertidumbre de Heisenberg. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.